Hola, bienvenidos al Mes Espírita Mundial. Y hoy estamos con los representantes de España. Entonces, yo soy Tatiana Benítez, soy brasileña, vivo en España y soy voluntaria del GEAC Barcelona. Y ahora os invito a conocer nuestros invitados. José Manuel Messenger, que es miembro de la Asociación de Estudios Espirituales de Villena desde hace 35 años en Alicante. Hola, José Manuel. Hola a todos. También tenemos aquí Alfredo Tabueña, trabajador, aprendiz y divulgador del Centro Espírita Amalia Domingo Soler de Barcelona. Hola, Alfredo. Hola, un saludo para todos, un placer. Y también Valle García, presidente del Centro Espírita León Denis de Madrid. Hola, Valle. Hola a todos, gracias. Y Antonio Rodríguez, trabajador espírita del Centro Fraternidad Espírita de Sevilla. Hola. Antonio. Encantada. Bueno, y hoy tenemos el tema que vamos a hablar sobre Moisés y Jesús. Entonces, empezamos con José Manuel, que va a hablar un poquito sobre Moisés. Bien, hablar de Moisés es hablar para muchos como de algo que se pierde en la noche de los tiempos, casi como un mito. Pero yo creo que nosotros, estudiosos y espíritas, debemos de recuperarlo y humanizarlo y traerlo a nuestra actualidad, porque yo creo que es de enorme actualidad. No debemos de olvidar que la primera revelación fue precisamente del propio Moisés, luego vino Jesús con su mensaje y actualmente la tercera revelación, ¿no? En la que estamos ahora en pleno proceso de aprendizaje y de crecimiento, muy lento, pero de crecimiento. Pero claro, nuestro padre, digamos, nuestro abuelo, nuestro digamos, mentor inicial, en el cual nosotros, como sabemos, por la doctrina espírita, las innumerables reencarnaciones, nosotros somos de alguna manera descendientes, hijos de él, ¿no? Entonces, yo cuando pienso en Moisés, pienso pues, en un hombre con unos rasgos característicos de la época, un hombre muy humano, un hombre de una gran sensibilidad, pero con un compromiso por delante extraordinario, un compromiso con un pueblo acostumbrado a la esclavitud en Egipto, un pueblo con tendencias politeístas, con tendencias de carácter muy materialista, dominados por los vicios, por las pasiones, incluso utilizando la mediunidad de una manera muy poco edificante. Un hombre al cual se le despertaron extraordinarias facultades mediúmnicas, pero fue muy consciente de la época, fue muy consciente del pueblo al cual tenía que dirigir, tenía que ayudar y se puso manos a la obra, ¿no? Y en el capítulo primero del Evangelio, según el Espiritismo, pues ahí lo explican de una manera muy clara, ¿no? Y nos habla precisamente de la ley mosaica, de esas dos partes que tiene la ley mosaica, ¿no? Lo que se podría denominar como la ley de Dios, promulgada en el monte Sinaí, y la ley civil o disciplinaria. Una es invariable, porque viene de Dios, y la otra apropiada a las costumbres y al carácter del pueblo, y que lógicamente en función de esas características del pueblo pues se va modificando con el tiempo. Moisés se vio obligado a contener a través del miedo, no había otra herramienta, otra posibilidad en aquella época, a un pueblo naturalmente turbulento e indisciplinado, en el cual tenía que combatir abusos arraigados y prejuicios adquiridos en la servidumbre de Egipto, como comentábamos antes, ¿no? Para revestir de autoridad sus leyes, debió atribuirles un origen divino, como lo hicieron todos los legisladores de los pueblos primitivos. Es decir, meterse en la piel de este hombre extraordinario, pensar en él, luego recordar, por ejemplo, la famosa transfiguración cuando habla precisamente con Moisés y con Elías, que fueron dos grandes precursores de él, es algo extraordinario. Seguramente en aquella transfiguración de alguna manera fue como cederles el testigo, ¿no? Al gran maestro de maestros del que luego hablarán de él, sin duda, que le cedieron el testigo y le aportaron aquello que el maestro luego desenvolvió con tanta fluidez y con tanta maestría, ¿no? Luego también quería comentar respecto a Moisés el famoso Éxodo
que ahí también hay que interpretar una sabiduría extraordinaria cuando él se dio cuenta que el buscar la tierra prometida también tenía un carácter simbólico, y era que ese pueblo inmaduro, ese pueblo salvaje, ese pueblo de unas características casi indomables, era muy difícil que esas leyes apropiadas a la época a través del miedo y esas leyes divinas que él fue el intermediario, pues no iba a ser algo fácil, y que la generación en la que él estaba en curso, la generación que a él le tocó vivir, no iba a ser suficiente para poder arraigar esas ideas que hasta ese momento eran incipientes, un Dios único y esas grandes leyes, ¿no? Los 10 mandamientos. Y fue precisamente que tuvo la enorme paciencia, así lo explica Divaldo y Joana de Angelis, tuvieron la suficiente paciencia, él tuvo la suficiente paciencia como para esperar, y llegado el momento, pues cuando los jóvenes de su época maduraron, fueron adquiriendo nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas ideas, pues entonces ya, digamos, el pueblo ya estaba lo suficientemente maduro como para poder empezar un reto nuevo en esa tierra prometida que el propio Moisés no llegó a conocer en vida, ¿no? Con cuerpo físico. Por lo tanto, yo creo que Moisés es un personaje, desde mi punto de vista, fascinante. Tenemos muchas cosas en común con el pueblo judío. Nosotros venimos de allá, somos el legado, somos ya con el tiempo los que hemos recibido esa herencia, y debemos de continuar con su ejemplo y trasladarlo a la época actual, ¿no? En la cual muchas veces nosotros somos como bichos raros en la sociedad, y comprendemos que no es fácil vivir esta doctrina, vivirle a la sociedad que nos ha tocado vivir, no es absolutamente para nada fácil. Y sin embargo, Moisés, como todos los que después le continuaron, tuvieron que hacer un acopio de fuerzas, un esfuerzo extraordinario, adaptarse a la época y a las circunstancias de su momento, para poder transmitir a esa sociedad con mucho amor, con mucha paciencia, aquello que esa sociedad reunía, ¿no? Necesitaba. Y tanto ellos como nosotros, en nuestro nivel tan ínfimo y tan pequeño, pues debemos de ser fieles a ese compromiso y dar un ejemplo de bien y de amor. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel. Bueno, empezamos con Moisés, después vamos a hablar de Jesús y los espíritus. Entonces, ahora paso la palabra a Alfredo, que va a hablar un poco sobre Jesús. Alfredo. Muchas gracias. Queridos compañeros, el espiritismo nos presenta a Jesús como el ser más perfecto que ha encarnado en la tierra, como el espíritu más elevado y más puro que Dios ha ofrecido al ser humano para que le sirviera como guía y modelo, que renunció Jesús por amor a Dios y a toda la humanidad a esas gloriosas regiones celestiales donde se hallaba, para traer personalmente a la gran familia humana la lección inmortal de su mensaje de amor. Y para que ello fuera posible, Jesús tuvo que adaptarse, cumplir y someterse sin excepción a todas las leyes físicas que regulan la materia, empezando por su venida al mundo físico, que se produjo de la manera más natural, es decir, digamos, por vías plenamente humanas y tradicionales. Jesús, ciertamente, era un espíritu de una gradación espiritual elevada, muy elevada, elevadísima, un enviado del Padre, como él mismo se declaraba, mas nunca Jesús fue el propio Dios hecho hombre, como se nos ha presentado tantas veces. Un gran error, creo sinceramente, ha sido querer hacer de Dios un ser humano y de Jesús, que fue un ser humano, un Dios, envuelto además en una serie de hechos sobrenaturales que no corresponden a la realidad. Jesús tampoco era el Hijo de Dios unigénito, sino un Hijo de Dios, sí, por supuesto, pero del mismo modo que lo somos todos y cada uno de nosotros, que tampoco estaba tocado por un don o por una gracia especial, sino que como todos nosotros empezó siendo un espíritu imperfecto e inmaduro, que se sometió
a las mismas leyes naturales del progreso reencarnatorio, que fue aprendiendo y conquistando experiencia tras experiencia todos los valores espirituales hasta finalmente alcanzar el estatus tan elevado que él alcanzó dentro de la jerarquía espiritual. Y creo que es muy importante entender y concienciarnos de este hecho, porque Jesús nunca podría ser el guía y modelo de la humanidad que es si antes no hubiera conocido y vivido en sí mismo todo aquello que enseña a sus alumnos, porque precisamente por haber pasado por lo mismo, por haberse sublimado a través de incontables luchas físicas, reencarnación tras reencarnación, es que Jesús podía educar como educó, enseñar todo lo que enseñó y hacer todas las cosas que hizo, reconociendo y valorando de este modo la grandeza y superioridad de este espíritu que alcanzó por mérito propio, por el ejercicio de su propio esfuerzo, el conocimiento y la comprensión del amor como la ley mayor del universo. Jesús, debido a su posición, realizó, es verdad, muchas cosas extraordinarias, maravillosas y sorprendentes, que erróneamente, por ignorancia o tal vez, a lo mejor, por intereses, se han clasificado como milagros, cuando en realidad los milagros sabemos que no existen porque todo forma parte de las leyes naturales. Jesús, en este sentido, nunca violentó los códigos del mundo físico o los del mundo espiritual, ni nunca derogó las leyes que rigen el universo, que son perfectas e inmutables, sino que, por el contrario, debido precisamente al conocimiento que como espíritu tan superior tenía de esas leyes, se limitó a aplicarlas para lógico asombro de todos los presentes. En todo caso, si Jesús hizo de verdad, entre comillas, algún milagro, fue que sus enseñanzas y su ejemplo regeneraron, transformaron y revolucionaron al mundo. Y eso es lo que de verdad nos debe importar. Porque Jesús, con la fuerza de sus actos y su ejemplo, nos mostró el máximo código de conducta y de higiene moral y espiritual que la humanidad ha conocido, donde se enseña y refleja la más pura expresión de las leyes de Dios, el amor. Jesús vino a dar cumplimiento a la ley mosaica en su parte universal y divina, dándole su verdadero sentido y encaje. Pero la parte civil, propiamente establecida por Moisés, la modificó profundamente, combatiendo el abuso de las prácticas exteriores y las falsas interpretaciones, desterrando la idea de ese Dios terrible, cruel y vengativo, presentando en cambio a un Dios Padre, todo amor, misericordia y bondad, pasando del ojo por ojo, diente por diente de Moisés, propio de la época, como ha comentado mi compañero, al ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, este mensaje tan claro y tan limpio de Jesús fue adulterado, degradado, desnaturalizado y manipulado a lo largo de los tiempos, convirtiendo su sencilla doctrina en una religión idolátrica y ritualista, llenándola de dogmas, de fórmulas rígidas y de misterios que en nada corresponden a la realidad. El estudio del espiritismo, entonces, nos permite comprender más y mucho mejor a Jesús, recuperando el sentido y la pureza de sus enseñanzas, interiorizando y viviendo su mensaje de amor de una manera racional, no cabiendo, por tanto, la imposición o los dogmas, sino que cada cual debe acoger solamente aquello que esté de acuerdo con su entendimiento y su sentir, haciendo uso de la más preciosa conquista del ser humano, nuestra capacidad de raciocinio, nuestro libre albedrío y nuestra libertad de conciencia. Jesús fue apresado, azotado y juzgado en medio de burlas e insultos. A pesar de ello, él vibraba en el más puro y elevado amor, porque el amor era el fundamento de toda la obra del Maestro y fue su ejemplo hasta el final de su vida física. Desde lo alto de la cruz, sin un solo reproche salido de sus labios, Jesús elevó los ojos hacia el Padre Creador, intercediendo por todos aquellos que le condenaron y crucificaron. Exclamó aquella impresionante y sublime rogativa, plena de misericordia: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús
después de su muerte, nos mostró personalmente la inmortalidad, eje sobre el cual giraban todas y cada una de sus enseñanzas. Y es necesario aclarar rápidamente en este punto que Jesús no resucitó. Nadie resucita si de verdad está muerto. Eso no es posible de ningún modo. Jesús, sí, es verdad, se apareció a sus discípulos, habló con ellos e incluso fue tocado, pero no con su cuerpo de carne, sino que se presentó como espíritu, con su cuerpo espiritual materializado, para darnos testimonio de la inmortalidad del alma y de que la vida continúa más allá de la sepultura. El espiritismo nos invita a buscar a Jesús y a seguir su ejemplo. Es nuestro hermano mayor, nuestro guía, nuestro modelo. En las enseñanzas de Jesús vamos a encontrar siempre la mejor y más sana propuesta para la solución de los problemas emocionales, sociales, psicológicos, educativos y morales de todas las personas. Queridos compañeros, trabajemos con y para Jesús, respondiendo con alegría y sin ningún miedo a la convocatoria del Maestro, a pesar de que la tarea que nos propone puede ser un camino lleno de espinas que sin duda requerirá voluntad, sacrificios y renuncias. Pero, por favor, por ardua que sea esa tarea, no desfallezcamos. Sigamos siempre a Jesús, que nos legó en el Sermón de la Montaña el más bello poema de esperanzas y consuelos, que encarnó, vivió y murió enseñando cuán grande es su amor por Dios y por toda la humanidad. Al mismo tiempo, Jesús nos presentó y ejemplificó con la más pura moral, la que debe regenerar y transformar al planeta Tierra en una morada superior a la que es hoy en día, llena de paz, porque bajo el amparo exclusivo del amor, todos los pueblos se reunirán en un gran abrazo espiritual de fraternidad y de solidaridad universal, pues de una vez por todas entenderemos algo esencial, algo fundamental, algo vital, que raza solo existe una, la raza espiritual, hija toda del mismo Padre Creador, tal y como nos enseña Jesús, nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro modelo. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias a ti, Alfredo. Cómo está bien siempre escuchar sobre Jesús, ¿no? Y saber el papel que Él tiene en el espiritismo, que es nuestra base, que es el amor. Entonces, ahora paso la palabra a Vale, que nos va a enseñar un poco sobre el aspecto científico de la parte también espiritual. Vale, bienvenida. Muchas gracias, gracias a vosotros. Bueno, pues es a mediados del siglo XIX, 1800 años después de Jesús, en la Francia del emperador Napoleón III, cuando vemos surgir el espiritismo, una verdadera revolución de las ideas. Tras la Revolución Francesa, la humanidad entraría en una época en la que el pensamiento científico sería la verdadera revolución en lo relativo a la manera de aproximarnos al conocimiento de las leyes que rigen el mundo, que rigen el universo, desechándose de una vez por todas la antigua idea de acercamiento a la verdad a través de la revelación. En este contexto social y cultural nace el espiritismo de la mano de Allan Kardec, seudónimo de un influyente e eminente pedagogo francés, racionalista y escéptico, llamado Hippolyte Léon Denis Arribay. El espiritismo es un sistema de ideas que se caracteriza por el diálogo entre la razón y la experiencia en la exploración de las cuestiones espirituales y que revela el carácter filosófico, científico y moral de estas enseñanzas. ¿Por qué decimos que el espiritismo es una ciencia? Kardec escucha hablar de las mesas giratorias allá por el año 1854 y de las reuniones en las que las mesas se movían sin contacto físico, que llamaron la atención, por cierto, de investigadores y profanos del siglo XIX y también de principios del siglo XX. Al buscar la causa física del movimiento de las mesas, Kardec se encontró con todo un nuevo fenómeno de manifestaciones de los espíritus, que se presentaban como responsables del movimiento de las mesas y de las composiciones intelectuales resultantes de estos fenómenos. Ribeir investigó, analizó, identificó y, excluyendo hipótesis y tesis, dio con la realidad de la existencia y manifestación de los espíritus, que no eran otros sino las almas de los hombres
después de la muerte. Vamos a ver cómo Kardec define el espiritismo. Kardec define el espiritismo como la ciencia que estudia el origen, la naturaleza y el destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal. Y recordamos que él mismo añade que el espiritismo es una ciencia de observación, porque estudia las relaciones que pueden establecerse con los espíritus y a la vez una doctrina filosófica, lo que comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de estas relaciones. Kardec entonces define el espiritismo como ciencia de observación y como ciencia práctica que, como vamos a ver, va a utilizar el método experimental como las demás ciencias. El propio codificador nos lo explica en la Génesis y nos dice lo siguiente: como método de elaboración, el espiritismo utiliza exactamente el mismo que las ciencias positivas, es decir, aplica el método experimental. Se presentan hechos de un nuevo orden que no pueden explicarse mediante las leyes conocidas. El espiritismo los observa, compara y analiza, y del efecto se remonta a las causas, y de estas a la ley que gobierna. Luego deduce las consecuencias y busca sus aplicaciones útiles. No establece ninguna teoría preconcebida, motivo por el cual no ha formulado hipótesis sobre la existencia e intervención de los espíritus, como tampoco sobre el cuerpo espiritual, la reencarnación, ni ningún otro de los principios de la doctrina. Ha terminado por aceptar la existencia de los espíritus cuando su existencia se mostró evidente a través de la observación de los hechos, y de igual manera se ha procedido con los demás principios. No son los hechos los que han venido a confirmar la teoría, sino esta es la que ha llegado posteriormente para explicar y resumir los hechos. Es, por tanto, rigurosamente exacto decir que el espiritismo es una ciencia de observación. León Denis, el apóstol del espiritismo, lo corrobora afirmando tajantemente que el espiritismo es una ciencia porque descansa sobre principios positivos de los que puede extraerse deducciones científicas incontestables. Allan Kardec comprendió con claridad el papel distinto que juegan la ciencia y el espiritismo a la hora de desvelar los enigmas y fenómenos del mundo espiritual. Al reconocer la incompetencia de los métodos y conocimientos científicos de que disponía la ciencia en aquel momento, se ve forzado a crear un nuevo sistema, también científico, para afrontar este reto. Y para eso crea una metodología de investigación y control del fenómeno y de sistematización doctrinaria de sus conclusiones. El codificador dice: hasta hoy se pensaba que ese método solo era aplicable a la materia, pero lo es igualmente para las cosas metafísicas. Apliqué a esta nueva ciencia, como había hecho siempre con toda otra, el método de experimentación. No me he fiado nunca de teorías preconcebidas. Observé, comparé, deduje las consecuencias, de los efectos me remonté a las causas por la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos, y no admití como verdadera ninguna explicación que no resolviera todas las dificultades. Como sabemos, el método científico sigue una serie de pasos que tienen como objetivo el estudio de un fenómeno. Su característica fundamental es que estudia todos aquellos fenómenos naturales, sociales o artificiales que pueden ser percibidos por los sentidos o por medio de instrumentos capaces de percibirlos. El primer paso de este método es la observación, y la observación implica preguntarnos el por qué, qué ocurre, cómo sucede, qué circunstancias concurren. El propio codificador relata cómo frecuentó diferentes reuniones serias, observando con dedicada atención todo cuanto sucedía, el desarrollo de las mismas, lo prolífico de las manifestaciones, sus tipos, sus peculiaridades, descartando el fraude, la superchería, y que el hecho pudiera explicarse como un fenómeno eléctrico o magnético, concluyendo que debía entonces haber otras causas que pudieran explicar el fenómeno. Vamos a recoger sus palabras, porque él dice: fui testigo del fenómeno de las mesas que giraban, saltaban y corrían, y lo fui en condiciones tales que la duda no me era posible. Presencié también algunos ensayos bastante imperfectos de escritura mediúnica sobre una pizarra con ayuda de una cestita. No por eso mis ideas se modificaron, pero entre aquellas futilidades aparentes y la especie de juego a que se había reducido el fenómeno,
hube de reconocer un hecho y, por consecuencia, una causa que lo determinara, que desde luego conceptué seria y como revelación de una nueva ley que me propuse profundizar. El segundo paso de este método experimental es la formulación de hipótesis. Una hipótesis es una suposición que pretende dar explicación sobre el fenómeno observado. Si todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente debe de tener una causa inteligente que lo provoque. Así se dedujo que la causa de este fenómeno debía ser entonces una inteligencia ajena al medio en que se manifiesta. Y aquí comienza el siguiente paso, el de la experimentación, porque su objetivo es el de la verificación de la hipótesis planteada. La variedad de fenómenos de comunicaciones de diferente tenor, de las respuestas ofrecidas por aquellas inteligencias que escapaban al conocimiento de los propios mediums, la variedad de personalidades que se manifestaban, abrió sin duda la puerta a un nuevo mundo. La concordancia de las respuestas ofrecidas por aquellos que decían ser los espíritus a través de decenas de mediums que no se conocían entre sí. En definitiva, lo que conocemos como la universalidad de las enseñanzas certificó que estas inteligencias no eran otras que las almas de los hombres que habitaron la tierra. El cuarto paso y definitivo fue la formulación de las leyes y teorías. En base a las investigaciones hechas y a los datos obtenidos, se elaboran estas leyes y teorías. Así Allan Kardec nos corrobora que, comprobada la veracidad de la presencia de inteligencias desencarnadas como causa de los hechos espíritas, habría que añadir al conocido principio material y sus leyes como base de los fenómenos de la naturaleza el principio espiritual, que desde aquel momento pasaría a ocupar un lugar en el abanico de posibilidades explicativas de la ciencia. Ahí reside la razón para afirmar que las leyes y los principios bajo las cuales se sostiene la doctrina espírita son universales, porque se encuentran en la naturaleza misma, se encuentran inscritas en los códigos sagrados de las leyes naturales. Es así que decimos que el espiritismo es una ciencia que progresará a medida que los tiempos lo requieran. Allan Kardec ya se había adelantado en ese sentido cuando afirmó que caminando a la par del progreso, el espiritismo jamás será superado, porque si nuevos descubrimientos le demostrasen que está en un error acerca de un punto cualquiera, él se modificará en ese punto. Si una nueva verdad se revelara, él la aceptará. Cuestiones como la reencarnación, la evolución, el fluido cósmico universal, la conciencia, la naturaleza íntima de la materia, el universo como un sistema inteligente, las diferentes dimensiones, son aspectos que muchos descubrimientos de la física actual, la medicina, la sociología, están corroborando y de los que ya nos hablaba el libro de los espíritus. Decimos entonces que con Kardec se inauguró la era del espiritismo científico. Y termino con una frase de Amalia Domingo Soler. Adiós por la caridad y la ciencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Valle. Mira la oportunidad que tenemos de estudiar un poco más, ¿no? Moisés, Jesús y ahora el espiritismo. Bueno, ahora que adentramos en el tema espiritismo, empezamos a hablar de Kardec y los aspectos científicos y también hablar un poco sobre el aspecto filosófico y también moral. Entonces, para esto llamamos a Antonia Rodríguez Toñi, que va a hablar un poquito sobre el tema. Bienvenida, Toñi. Gracias, Tatiana. Bueno, vamos a ver la faceta filosófica y moral del espiritismo. La filosofía en general se plantea las famosas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? El espiritismo contesta claramente. ¿Quién soy? Soy un espíritu. Soy un espíritu inmortal que evoluciona. O sea, no soy un ser físico de carne y hueso que porque he descubierto el espiritismo o tengo inquietudes espirituales, ahora estoy teniendo una experiencia espiritual. No, soy un espíritu que ahora estoy teniendo una experiencia carnal. La segunda pregunta fundamental de la filosofía es ¿de dónde vengo? Esta pregunta puede entenderse en dos sentidos. ¿Cuál es mi origen? O ¿dónde estaba antes de venir aquí? El espiritismo responde claramente a ambas preguntas. Vamos con la primera. ¿De dónde vengo? O sea, ¿cuál es la causa de que yo esté aquí? Algunos afirman que somos solo materia y que el universo y la vida surgieron de una conjunción azarosa de partículas que tuvieron la feliz consecuencia de dar lugar
a los primeros seres vivos y que luego evolucionaron hasta el estado actual de evolución. Lamento comunicarles a los materialistas que la ciencia ya ha desmontado esa teoría, la ciencia matemática en concreto. Los matemáticos han calculado la probabilidad de que el choque por azar de las partículas que existen en el universo dé lugar a la vida como la conocemos. La probabilidad matemática es de 10 elevado a menos 2000. Como yo no soy matemática, las grandes cifras me cuestan, pero imaginar un número elevado a un exponente negativo, eso ya me hace colapsar el cerebro. Entonces fui a preguntar a un amigo, profesor en la Facultad de Matemáticas, por este número, y me dijo, una probabilidad así es tan extremadamente infinitesimal que lo que quiere decir es que matemáticamente es imposible. Y entonces yo le trasladé un ejemplo que sí es más comprensible para mí y le dije, vale, esto es como la probabilidad de que si tiro al aire todas las letras del alfabeto caigan todas ordenadas formando el Quijote, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tengo que tirar todas las letras, ¿no? Si no me sale la primera, que igual a la primera no va a salir. ¿Cuántas probabilidades hay de que eso ocurra? Mi amigo me sorprendió diciendo, mujer, eso es muchísimo más probable, porque las letras del alfabeto son muy poquitas, solo 28, pero los elementos que existen en el universo, entre ellos los elementos químicos, que ya la tabla periódica va por más de 100, fuerzas y otro montón de variables que intervienen, la probabilidad matemática de que eso ocurra es mucho, mucho, mucho menor que la de que aparezcan ordenadas las letras formando el Quijote. En resumen, la ciencia afirma que es matemáticamente imposible que el universo surgiera por azar. La vida ya ni hablamos, porque la vida es mucho más compleja que una roca que flota en el espacio. Siguiendo el impulso filosófico de indagar y responder con la lógica y la razón, llegamos a la conclusión de que una obra inteligente debe tener un autor inteligente. Efectivamente, la causa primera de todas las cosas no es el azar, sino que es la inteligencia suprema. Nosotros los espíritas le llamamos Dios, y aunque los espíritus nos informan de que no podemos aún, por nuestra falta de evolución, conocer su naturaleza íntima, sí dejan claro que es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Pero volvamos a la segunda versión de la pregunta que se hace a la filosofía. ¿De dónde vengo? En el sentido de ¿dónde estaba antes de estar aquí? Los espíritus también contestan claramente. Un espíritu como nosotros, antes de estar encarnado, está en el espacio. Los espíritas le llamamos la erraticidad, pero para los oyentes no espíritas vamos a dejarlo en el espacio. Y antes de eso, y nos contestan también, en otra encarnación. ¿Cómo? Pues sí, porque si soy un espíritu, pero me veo en carne y huesos, es porque soy un espíritu encarnado, o sea, dentro de la carne. Y como somos inmortales, antes de esta encarnación también hubo otras. Vale, pues ya nos han contestado quién soy, de dónde vengo, en los dos sentidos de la pregunta, pero la filosofía se hace una tercera pregunta fundamental. ¿A dónde voy? Los espíritus nos informan que, como somos perfectibles y evolucionamos, cada uno está en un grado distinto de evolución. A dónde vamos dependerá de nuestro grado de evolución, o sea, que depende de nosotros. A esto los espíritas le llamamos libre albedrío. Aquí, una vez contestadas las cuestiones filosóficas, aparecen las consecuencias morales. La moral, resumiendo mucho, se ocupa de lo que está bien y lo que está mal. En este grado de evolución en el que estamos ahora, mucha gente confunde lo que está bien con lo que le conviene. Pero incluso desde ahí, desde la conveniencia y atendiendo a la última pregunta de la filosofía, ¿a dónde voy?, nos han dicho que depende de nosotros. Ah, pues yo, si depende de mí, yo quiero ir al mejor sitio posible. Yo quiero estar mejor de lo que estoy ahora. Y estoy segura de que esto lo suscribe todo el mundo. O sea, todo el mundo quiere estar mejor. Incluso los que están bien quieren estar mejor. ¿Vale? ¿Cómo hago para estar mejor? Los espíritus nos dicen, para estar mejor hay que evolucionar. Se evoluciona en dos niveles. Se evoluciona en amor y en sabiduría. Hemos dicho que la moral se ocupa de lo que está bien y lo que está mal. Eso del amor y la sabiduría será lo que está bien. Pero ¿y lo que está mal? Porque parece que hay muchas cosas mal. La guerra, el hambre, la violencia, las enfermedades, la injusticia. En resumen, el sufrimiento en general es
está bastante mal. Y si hemos visto que el bien es lo que quiero obtener o hacia dónde quiero ir y que conseguirlo depende de mí, ¿qué hacemos con el sufrimiento? ¿Cómo lo quitamos? Porque yo, si depende de mí, también lo quiero quitar. Pues los espíritus también son claros en eso. El sufrimiento es una consecuencia y la causa es el hombre. Si el bien consiste en mayores cantidades de amor y sabiduría, el mal consiste en lo contrario. ¿Lo contrario del amor? Lo contrario del amor es el miedo. Hay gente que piensa que lo contrario del amor es el odio, pero no, porque el amor es algo que tú buscas, a lo que te quieres acercar, algo que te atrae. Y el odio, alguien que te odia, también puede buscarte y querer estar cerca, aunque solo sea para hacerte daño. No, lo contrario del amor es el miedo, porque el miedo es algo de lo que te alejas y de lo que quieres huir, ¿no? Eso es lo contrario del amor. Lo contrario de la sabiduría, la ignorancia. O sea, que todo el sufrimiento que conocemos y el que le infringimos a los otros depende de nuestros miedos y de nuestra ignorancia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias morales de la doctrina espírita? Pues las consecuencias morales son que una vez informados de que todo depende de nosotros, libre albedrío, como hemos dicho antes, tienes que saber que todos tus actos tienen consecuencias. Es la ley de acción y reacción que decimos los espíritas, o la ley de causa y efecto, como la llama la ciencia, y en otras culturas también se le conoce como karma. De modo que la felicidad futura es como un campo en el que los beneficios dependen de la siembra presente. En el campo de tu vida puedes sembrar lo que quieras. La siembra es libre, libre albedrío, ya lo hemos dicho. Pero la cosecha es obligatoria. De modo que si no te gusta lo que estás cosechando, echa una mirada a lo que sembraste. Vale. Pero lo que ya sembré en el pasado cuando no sabía estas cosas, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Nos podemos preguntar. Las leyes de la naturaleza no se cumplen solo para los que las conocen. Son leyes divinas y se cumplen siempre. Tus actos pasados tienen consecuencias hoy que tendrás que asumir, ¿vale? La buena noticia es que como somos espíritus inmortales, después de esta vida tenemos otra. Empieza a sembrar ya tu felicidad futura y la cosecharás más pronto que tarde. Para acabar, quiero decir que todas las preguntas que me he hecho en mi vida del porqué del sufrimiento y de las injusticias han encontrado respuestas lógicas y amorosas en el espiritismo. En estos 10 minutos no se puede explicar toda la doctrina, pero te animo a que investigues y encontrarás las respuestas, porque evolucionamos en sabiduría, y encontrarás la felicidad, porque evolucionamos en amor. Al menos ese ha sido mi caso. Gracias, Tony. Qué bonito, ¿no? Es con mucha alegría que los representantes de España participan de este mes espírita mundial. Así que pudimos aprender un poco sobre Moisés, sobre Jesús, sobre los espíritus, el espiritismo. Aprendemos todo el camino espiritual que ha sucedido en este planeta. Bueno, por lo menos lo que nos fue posible conocer, ¿no? Lo que nos es permitido conocer. Y gracias por la oportunidad de desde España podernos estudiar, aprender, enseñar juntos y que podamos sembrar cosas buenas y mucho amor y estaremos siempre juntos para evolucionar y divulgar también la doctrina espírita. Gracias a todos y hasta luego. Chao, chao.